Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Hoy le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos brinda de poder estar nuevamente reunidos para continuar el estudio de la palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, del versículo 23 al 32. Y como siempre es nuestro anhelo, en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que sea de bendición este estudio, que lo realizamos con todo ese amor, esfuerzo y dedicación para compartir la palabra de Dios, estudiar, escudriñar, recibir la revelación de la misma para que la pongamos por obra. Y como siempre lo hacemos, vamos a orar antes de iniciar el mismo. Ahí en donde quiera que te encuentres, puedes inclinar tu rostro para que este momento sea de gran bendición para todos y cada uno de los que estamos en esta oportunidad ya reunidos. Amado Padre que estás en gloria, en esta hermosa y linda oportunidad que nos das nuevamente de estar reunidos para continuar el estudio de tu palabra. Señor, te damos gracias porque hoy estás hablando a nuestras vidas para que nuestra fe sea firme, aumentada y para que podamos seguir adelante en nuestra vida espiritual. Te pido por aquellos y aquellas que no te conocen y que hoy van a sintonizar este estudio. Tócale su corazón para que puedan en un momento, Señor, abrir su corazón para que te puedan conocer. Yo te pido que tomes el control total de este lugar y allí en donde quiera que se encuentren mis hermanos y mis hermanas en Cristo, amigos y amigas. Te pido que todo estorbo, toda maldad, toda perversidad, todo obstáculo, todo muro que el enemigo pretenda levantar, sea reprendido, sea atado, sea echado fuera, sea destruido en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor Jesús, Maestro de Nazaret, que seas tú quien tome el control de nuestras vidas, que abras e ilumines nuestro corazón, nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que esta palabra, Señor, sea de bendición. Y te pido con todo nuestro corazón que la pongamos por obra en nuestra vida y que cada día a través de la misma vayamos creciendo y madurando en la fe. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú quien hable, que reveles esta palabra para que se haga viva en nosotros. Sabemos de lo importante que es el estudio de la palabra, porque a través de ella sabemos que la Biblia es la fuente del conocimiento de Dios y que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. El fundamento de nuestra fe es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la revelación de la misma viene a través del Espíritu Santo.
para que la pongamos por obra. Gracias, gracias Señor. Gracias, gracias Señor, te alabamos, te adoramos, te glorificamos y te engrandecemos. Y sabemos, Señor, que es de bendición para nuestras vidas. Gracias, gracias Padre. Gracias Señor Jesús. Gracias Señor, gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hoy vamos a continuar el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, del versículo 23 al 32. Quiero que por favor me acompañes, si tienes una Biblia a la mano, o si no fuese así, pues que me acompañes en la lectura de estos versículos para dar por inicio el estudio del día de hoy. Y dice así la palabra del Señor en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 23 al 32. Y dice así la palabra del Señor: honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. El alboroto en Éfeso. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño cerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. A través de estos versículos que hoy vamos a estudiar, continuando, el apóstol Pablo, ya en su tercer viaje misionero que había emprendido, se encontraba en la ciudad de Éfeso. Y dice la palabra que hubo un alboroto. Hubo, como lo dice acá en el versículo 23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. O sea, que hubo un disturbio por parte de los descontentos, de aquellos que estaban molestos, porque el Evangelio del Señor Jesucristo estaba siendo divulgado, no solamente en ese lugar, sino que por toda Asia. Y entonces había un descontento por la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y eso nos hace ver, lamentablemente, el rechazo de la palabra de Dios. Siempre lo hemos manifestado, que en todo tiempo el hombre, la mujer,
cuando vive sin Dios, sin Jesucristo, sin esperanza en su vida, muchos se dan a la tarea de ser perseguidores, de ser opositores, e incluso llegan a blasfemar muchas veces. Y eso era lo que estaba sucediendo en Éfeso. El enemigo, que el Señor lo reprenda, siempre lo hemos dicho que va a buscar las argucias y se va a aprovechar de cualquier situación con tal de intentar bloquear lo que es la obra de Dios. Dice el versículo 24: porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daban no poca ganancia a los artífices. Aquí había ya algo que nos vamos a dar cuenta. Es acerca de la oposición de los plateros. Demetrio era un influente rico, o sea, tenía bastante influencia y tenía poder, porque además de ser una persona pudiente económicamente, era líder del gremio de estos que se dedicaban a este oficio. Entonces, Demetrio el platero era fabricante de ídolos, o sea, elaboraba ornamentos de plata del famoso templo pagano de Diana o Artemisa en Éfeso, lo cual estos eran unos pequeños objetos que se vendían a turistas. Y se sabe que estos ornamentos de plata consistían en una forma de recipiente, en forma de copa, con una pequeña figura femenina dentro. Y a manera pues también de un dato acerca de este nombre, Demetrio, del idioma griego Demetrios, que significa perteneciente a Demeter, el cual era un ídolo femenino de los griegos, de la agricultura, la tierra y las mieses. Entonces, acá nos podemos dar cuenta de la idolatría, de la codicia, de las ganancias mal habidas. ¿Y por qué decimos ganancias mal habidas? Porque todo este negocio iba definitivamente a aumentar aún más la oscuridad en Éfeso para aquellas personas, tanto los que rechazaban el Evangelio como los que estaban en ignorancia y en oscuridad. Y en el versículo 25 dice: a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Vemos que hubo una reunión de los plateros y que la codicia, el defender los intereses económicos terrenales y la avaricia en este grupo de plateros, el enemigo, que el Señor lo reprenda, ya había metido cizaña para que hubiera rechazo al Evangelio y que al mismo tiempo hubiera persecución en contra del apóstol Pablo. En el versículo 26 dice: pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino que en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos.
Los enemigos del Evangelio de Jesucristo, los enemigos de los siervos de Dios, se estaban manifestando en este lugar. El enojo de los comerciantes porque se les estaba viniendo abajo sus negocios. Y a pesar de esto, cuando dice acá que ha apartado a muchas gentes con persuasión, la predicación del Evangelio de Jesucristo por parte del apóstol Pablo, esto había traído un avivamiento espiritual no solamente en Éfeso, sino que en toda Asia, o sea, toda esa parte de lo que hoy es Turquía. ¿Y por qué decimos esto? Porque en este mismo versículo dice, sino que en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Cuando dice persuasión, era porque definitivamente muchos y muchas estaban conociendo el reino de Dios a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Muchos estaban saliendo de la oscuridad, muchos se habían apartado de lo que era la idolatría y de cosas de lo que se le conoce como las ciencias ocultas. Entonces, vemos que hubo una conversión y que por ello este hombre, Demetrio, estaba en una forma sanguinaria, por decirlo así, incitando desde ya a que los demás se unieran para defender sus intereses económicos. Siempre, lamentablemente, existirán aquellas personas que muchas veces no les importa defender sus intereses mezquinos, sin importar lo que esto puede ocasionar. La Biblia, Nueva Traducción Viviente, nos dice siempre de este versículo 26 del capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles, nos dice, pero como han visto y oído, este tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirles que los dioses hechos a mano no son realmente dioses, y no solo lo ha hecho en Éfeso, sino por toda la provincia. La versión de la Nueva Biblia al Día nos dice, como ustedes bien saben, porque lo han visto y oído, ese tal Pablo ha convencido a un grupo numeroso de personas de que los dioses fabricados no son dioses. Definitivamente, lo reiteramos, a pesar de la persecución, de la oposición de estos malvados, siempre el Señor, a través de las buenas nuevas de salvación, de la predicación de la palabra de Dios, permanece para siempre. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y dice en el versículo 27, y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Acá nos estamos dando cuenta que los comerciantes, defendiendo sus intereses veladamente, los defensores de la idolatría y sus negocios paganos, los templos paganos de ídolos, como en este caso el que se encontraba en Éfeso. Lo manifestamos en el estudio anterior. En esa ciudad se le daba culto a esa potestad demoníaca, Diana, y que para los romanos ellos le llamaban Artemisa. Y cuando definitivamente
hay ignorancia, también hay engaño. ¿Y por qué decimos esto? Porque aquí este hombre, Demetrio, el platero, cuando dice que el templo de este ídolo sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella. Sabemos que definitivamente, a la luz de la palabra de Dios, eso es un engaño. La majestad de aquella, dicen. Ellos le estaban dando un lugar que relativamente no tienen. Cuando dice majestad de aquella, o sea, en pocas palabras, le estaban rindiendo culto a una potestad demoníaca, dándole un lugar que no le corresponde. Y si notamos a través de estas palabras de este hombre malvado, vemos que siempre van a existir, como siempre han existido, los manipuladores, los instigadores, aquellos que les gusta ser incitadores, y que eso mismo hace que cuando hay ceguera espiritual y oscuridad en las personas, con facilidad caigan en ese engaño. En el versículo 28 dice: cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Lo mencionábamos, aquellos manipuladores, aquellos instigadores, incitadores. Lo que hace la ceguera espiritual, lo que hace cuando lamentablemente las personas viven sin Dios, sin Jesucristo y sin esperanza en sus vidas, cuando hay ceguera, cuando hay sordera espiritual y dureza de corazón. La Biblia Nueva Traducción Viviente de este mismo versículo nos dice: por supuesto que no solo hablo de la pérdida del respeto público para nuestro negocio, también me preocupa que el templo de la gran Artemisa pierda su influencia y que a Artemisa, esta magnífica, dice, diosa, dice, adorada en toda la provincia de Asia y en todo el mundo, se le despoje de su gran prestigio. Ahí nos podemos dar cuenta lo que les decíamos: el engaño, la idolatría extrema, la ignorancia, la dureza del corazón. En el versículo 28, como lo estábamos mencionando, dice: después de que todo el pueblo que estaba ahí reunido empezaron a gritar. Cuando dice: cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Aquí, si nos damos cuenta, la ira del hombre, lo que habla Santiago 1:20, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La cólera de lo que se conoce muchas veces como el populacho, siendo manipulado. La ira es una irritación, aunque no es tan súbita ni tan manifiesta como la cólera, pero a veces suele ser más duradera y más dañina, porque es más fácil ocultarse y disfrazarse y contener sus ímpetus.
Y en cuanto a la cólera, se exalta con facilidad, pero por lo mismo, más pronto se aplaca. Y cuando dice, grande es Diana de los Efesios. Qué tremendo, qué terrible fue esto. Cuando empezaron a gritar esto, amado hermano, amada hermana, amigo y amiga, se manifestó toda esa suciedad, esas hordas demoníacas que estaban en las personas. Estaban gritando, como lo mencionábamos, con ira, con cólera. Y esto también nos hace ver del fanatismo idolátrico, en el cual allá en Jeremías capítulo 50, versículo 38, lo vamos a leer porque es muy importante. Jeremías capítulo 50, versículo 38. Dice así la palabra de Dios: sequedad sobre sus aguas, y se secarán, porque es tierra de ídolos, y se entontecen con imágenes. Esto estaba sucediendo. Este versículo que acabamos de leer, efectivamente, lamentable y tristemente se estaba ahí manifestando en aquellos que estaban gritando con gran ira, con gran cólera. Y dice que esto entontece a las personas, y esto se comprueba en la expresión grande es Diana de los Efesios, porque ninguna potestad, ningún principado, ningún gobernador, ni ninguna hueste de maldad es grande. Por el contrario, grande, todopoderoso, omnipotente es nuestro Dios, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, la ignorancia, la ceguera espiritual y lo que les mencionábamos, la gente endemoniada y manipulada, manifestándose en ese griterío. En el versículo 29 dice: y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Éfeso se encontraba alterada y en confusión. La turba, manipulada por los plateros, se encontraban en el teatro, que era un lugar en Éfeso en donde se reunían por lo regular toda la población. Y dice acá la palabra del Señor que los compañeros del apóstol San Pablo fueron llevados por la turba a ese lugar, los cuales eran Gayo y Aristarco. En cuanto a ellos, Gayo, nacido en Macedonia y bautizado por el apóstol San Pablo, en la Biblia aparecen otros dos nombres similares y no se sabe si se trata del mismo. Gayo es un nombre del idioma griego Gaios, de la transliteración del nombre personal romano Gaius o Caius, el cual significa igual a TA, terroso, hombre terreno o señor, y bíblicamente significa actitud alegre, y despreocupado.
acá la palabra del Señor, vemos en el caso de Aristarco. ¿Quién era él? Era de Macedonia y su nombre se deriva del idioma griego Aristarchus, que significa el que gobierna correctamente o el mejor gobernante, y bíblicamente es colaborador. Acompañó al apóstol San Pablo en su tercer viaje. Además, fueron a Roma. Aristarco, como siervo personal del apóstol, estuvo a su lado cuando éste estuvo en la cárcel, ya que el apóstol San Pablo también, como ciudadano romano, siendo prisionero político, tenía derecho a ser acompañado por un siervo y además de su médico personal. Y además en Colosenses capítulo 4 versículos 10 y 11 y en Filemón versículo 24 se le menciona como colaborador y compañero de prisión. En el versículo 30, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Hay algo muy importante en el siervo o en la sierva de Dios, que cuando hay problemas, no importa de qué índole sean, pero cuando somos hijos de Dios y las que son hijas de Dios, si hay algo muy importante dentro del testimonio que nosotros debemos de dar, es cuando hay problemas, no importa de qué índole, y principalmente cuando son graves como este problema que estaba sucediendo en Éfeso. El apóstol Pablo dice que él tenía, como un siervo de Dios lleno del Espíritu Santo, él tenía el anhelo, él tenía el valor de ir al teatro donde se encontraba todo este tumulto y enfrentar a los plateros. O sea, amado hermano, amada hermana, si hay algo muy importante que el Señor nos ha concedido, que Él nos ha dado autoridad, y esa autoridad en primer lugar la debemos de creer con todo nuestro corazón. Luego, saberla utilizar en el momento que sea necesario. Cuando te digo autoridad, no significa que uno se vaya a ponerse a pelear en ningún aspecto, sino que tener lo que es la templanza de enfrentar las situaciones, de enfrentar todo aquello que se tenga que enfrentar con algo muy importante, como lo es la sabiduría. ¿Por qué? Porque dice acá que la iglesia tuvo algo muy especial, el proteger al apóstol Pablo, porque ellos sabían que el populacho estaba enardecido, estaban siendo manipulados. Y como nosotros nos podemos dar cuenta, aún en lo terrenal, cuando sucede algo similar a esto por cualquier motivo, y principalmente cuando son cosas injustas, el peligro que muchas veces conlleva estar en un acontecimiento o en un momento como este, el odio que le tenían al apóstol Pablo, a los hermanos, a las hermanas de ese lugar, era tan manifiesto. Y como lo dijimos al principio, los intereses de aquellos comerciantes que estaban viendo que se les estaba yendo sus ganancias, esas ganancias deshonestas, a través de lo que ellos vendían. Y aquí hay algo muy importante. En el versículo 31 dice: y también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase
en el teatro. Cuando nosotros estamos en los caminos de Dios y damos un buen testimonio, y los frutos se manifiestan en nuestra vida, esos frutos buenos, vamos a encontrar también personas que, aunque sean inconversas, nos van a estimar. Y en este versículo nos dice que varias autoridades, dice, algunas de las autoridades de Asia, en esos lugares en donde el apóstol Pablo, acompañado en su momento por Silas, por Timoteo, por Apolos, por Juan Marcos, Bernabé, él había hecho también amistades a través de su testimonio. Entonces dice que estas autoridades, que lo podemos ver acá como amigos sinceros, de autoridades justas, le aconsejaron también que no fuese. Y aquí también se confirma lo que está escrito allá en Proverbios capítulo 14, versículo 16, que el sabio ve el peligro y se aparta. Esto nos da seguridad, porque, como lo dijimos, aquellos hombres malvados, aquellos comerciantes inescrupulosos, habían manipulado a la población de Éfeso. Y entonces eso se manifiesta en algo que causó, además del alboroto, la confusión de la turba. Porque aquí en el versículo 32 dice: unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y lo más, no sabían por qué se habían reunido. Gente manipulada, esa gente alborotadora que había incitado a los demás, y dice acá la palabra del Señor que al final no sabían ni por qué se habían reunido. O sea, la ceguera. Y entonces nos podemos dar cuenta a través de estos versículos lo que conlleva muchas veces, como lo hemos manifestado, los perseguidores, los que rechazan el Evangelio, siempre están ahí para intentar perturbar muchas veces los planes de Dios. Mas sin embargo, el Señor a través del tiempo ha levantado a siervos, a siervas valientes. Incluso han ofrendado su vida por causa del Evangelio. Si nosotros mencionamos a través de la historia bíblica y la historia secular la persecución que han sufrido no solamente los judíos, sino que también la iglesia del Señor Jesucristo. Ya lo estudiamos al principio, los inicios de la iglesia primitiva, cómo empezó a ser perseguida, no solamente por las autoridades religiosas judías, sino que también ya por el Imperio Romano. La historia de aquellos nefastos y diabólicos emperadores que persiguieron a los judíos y a los primeros cristianos. El tribunal de la Inquisición del Vaticano, así como también los nazis en su momento, el comunismo que ha perseguido también a los cristianos,
Y así podemos enumerar aquellos que se han opuesto al Evangelio, las falsas enseñanzas, el ateísmo, materialismo, humanismo, evolucionismo, que constantemente atacan el Evangelio, que constantemente están tratando la forma de manipular, engañar a la gente para que no conozcan la gracia y la misericordia de Dios en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, este alboroto que hubo en Éfeso nos deja, siempre lo decimos, varias enseñanzas, y lo hemos venido estudiando a través de estos capítulos que hemos realizado con la palabra acá de que no importa los obstáculos, los muros, las murallas que el enemigo pretenda levantar, pero acá se cumple la palabra del Señor que nos dice que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, porque no importa lo que tengamos que pasar, no importa, principalmente estos tiempos que se están viviendo, en donde la maldad extrema, el pecado ha llegado a unos niveles pero tan altos como nunca antes se habían vivido. Lamentablemente, aquellos y aquellas que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo, a la oscuridad la ponen por luz y a la luz la ponen por oscuridad, y a lo dulce lo ponen por amargo y lo amargo por dulce. Entonces, yo te digo, amado hermano, amada hermana, no importa qué situaciones estemos pasando, y nos damos cuenta que si hay algo muy importante, como lo dijimos, en medio de la persecución, en medio del rechazo muchas veces, y principalmente cuando son cosas de la idolatría, sea cual sea. Acá estos comerciantes defendiendo sus intereses porque sabían que sus negocios se les estaban viniendo abajo, porque ellos, sin duda alguna, en el fondo, la mayoría eran idólatras también, pero en más de algunos ha de haber existido la conciencia, que sabían que lo que estaban haciendo no era agradable ante los ojos de Dios. Pero como muchas veces el hombre, la mujer, como seres humanos, la avaricia ciega a las personas. El manipular a los demás, el incitar, como lo hizo este platero, siempre va a existir, pero en medio de ello, el Señor está con nosotros. Y también hay algo muy importante: el amor, el temor de Dios, la humildad, el ser sabio. La iglesia protegió al apóstol Pablo porque ellos sabían que si el apóstol se presentaba a ese lugar corría el peligro de ser linchado, de ser asesinado. Y lo protegieron. Hoy en día, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, nuestro deber
ante los ojos de Dios. Es ayudar a aquel hermano, a aquella hermana en la fe que muchas veces está corriendo peligro en todo aspecto, tanto espiritual como en lo demás. Es nuestro deber en todo aspecto. La iglesia protegió al apóstol Pablo para que no se presentara en ese lugar que estaba infestado de hordas demoníacas que tenían poseída toda esa población que estaba ahí reunida. La protección de la iglesia a los siervos y a las siervas de Dios es muy importante. El ser sabios, el apartarnos de las cosas que en algún momento pueden perjudicar, el tener prudencia, y lo reiteramos, tener sabiduría. Hoy, en esta oportunidad, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, este breve espacio que hoy hemos tenido, porque ha sido poco lo que hemos leído de estos versículos, pero que son muy importantes, nos deja esas enseñanzas que definitivamente debemos de salir adelante, porque la palabra del Señor nos dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y cuando nosotros recibimos esa palabra y la creemos de todo corazón y la ponemos por obra, es algo muy importante. Y eso nos fortalece cada día más en nuestra vida espiritual. Sabemos definitivamente que no importa si a los demás los manipulan, no importa los ataques, no importa si en algún momento corre peligro nuestras vidas, pero si nuestra fe, nuestra confianza está en el Señor. Recordemos lo que dice la palabra del Señor, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. San Mateo 28:20. Y allá, en Salmos 91, 1 y 2, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, hoy el Señor nos ha hablado y nos confirma aún más que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amado Padre que estás en gloria, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos porque eres bueno, porque tu justicia y tu misericordia permanece para siempre. Gracias, gracias Señor, porque en medio de toda aquella oscuridad que muchas veces el enemigo trata la forma de perturbar nuestra vida, nuestra relación contigo, no importa, porque dice tu palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando nuestra fe, nuestra mirada, nuestra confianza está puesta en ti, Señor, no importa los vientos, los ríos, las aguas, el fuego o la llama que se venga. Porque sí, nuestra fe, nuestra confianza está en ti, Señor. No vas a permitir absolutamente nada que nos perjudique. Nuestra fe, nuestra confianza, como lo reiteramos nuevamente, te pedimos, Señor, que la aumentes cada día, que la llenura, la guía del Espíritu Santo esté siempre acá, para que constantemente nos redarguya, nos convenza de pecado, de juicio y de justicia.
y que cada vez que nos encontremos en situaciones como las que tuvo que pasar el apóstol Pablo, aquellos hermanos, aquellas hermanas de la iglesia primitiva, Señor, que muchos sufrieron persecución, cárcel, incluso fueron martirizados. Pero sabemos, Señor, que nuestra corona está lista para el día que nos presentemos ante ti, Señor. Sabemos que no importa el precio que tengamos que pagar en algún momento en esta tierra, no importa, porque tus bendiciones por siempre, allá en la nueva Jerusalén, con patria y ciudadanía celestial, en cielos nuevos y tierra nueva, Señor. Gracias, gracias Padre, gracias Señor. Amigo y amiga, recuerda, muchos en algún momento te dicen, ¿para qué te vas a meter al evangelio? ¿Para qué ya no vas a venir a bailar? ¿Ya no vas a venir a la reunión con los amigos? ¿Ya no vas a escuchar música? ¿Ya no vas a hacer esto y lo otro? Esas son cosas vanas. Esas con el tiempo perecen y muchas de ellas te llevan a la perdición y a la condenación. No es por miedo, no es por temor, porque Dios es amor y Dios no fuerza a nadie. El Señor está constantemente tocando a la puerta del corazón de cada uno de los seres humanos, de aquellos que no le conocen. Dios habla a tiempo y fuera de tiempo, y hoy el Señor te está hablando a tu vida, porque si escuchaste hoy este mensaje, no ha sido casualidad, no ha sido buena suerte, no ha sido a la aventura. Hay un propósito del Señor para cada uno de los seres humanos, tanto los que somos sus hijos, las que son sus hijas, como de aquel, como de aquella que no le conoce, ya que la Biblia dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque la palabra es revelada por ti para que la pongamos por obra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te pido que cada día, Señor, nos llenes de ese fuego, guía, llenura, unción y poder del Espíritu Santo, para que demos testimonio de cuán grandes cosas tú has hecho en nuestras vidas. Dad de gracia lo que de gracia recibisteis, dice tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Amén, amén y amén. Ha sido para nosotros un privilegio, en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, al haber estado en esta reunión. A nombre del hermano pastor Benjamín Omar Morales, de su esposa Lunisol Castellanos de Morales, Ministerio Rama de Olivo, de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala, de su hermano en Jesucristo y amigo, su servidor Juan Carlos Hernández Jiménez. Nuestro deseo, que esta palabra sea de bendición y que la pongamos por obra. Amigo y amiga, recuerda, el Señor hoy te habla. Hoy toca la puerta de tu corazón, no le niegues la entrada. Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.